del ocultismo, un mundo en el que se mezclan ritos y creencias, magia blanca, magia negra, conocimiento, supersticiones y también miedo. Las brujas ya no parecen volar en escobas, utilizan los ordenadores, aparecen en prensa y se presentan con tarjetas de visita. No todos los seguidores de Satanás se esconden hoy. Algunas de sus iglesias han conseguido incluso estar exentas del pago de impuestos. Descubrimientos macabros donde se mezclan profanaciones de tumba, asesinatos rituales y otros hechos estremecedores que aparecen de vez en cuando en todos los medios de comunicación se encuentran vinculados a extrañas sectas. Pero ¿qué hay detrás de todo ello? Miedo, locura, superstición, afán de conocimiento. Este es nuestro tema de debate para esta noche. Los movimientos ocultistas están en auge. Esto parece un hecho. ¿Por qué? Bueno, hay una auténtica pérdida en el hombre, en la sociedad, para alcanzar la fe, la esperanza a través de las religiones que se le han ofrecido, de las filosofías que se le han dado. Y es evidente que el hombre no es fatalista y como no es fatalista, busca siempre el conocimiento oculto del ser y del más allá. ¿Está usted de acuerdo con esta idea? Bueno, de así las cosas. No es que esté muy de acuerdo. En parte sí, tal como lo formula sí. Lo que tal vez se oculta también detrás de lo que él dice, no sé si estaré del todo de acuerdo, pero esto lo veríamos luego. Yo lo que sí quería decir es que para quienes estudiamos las religiones comparadas o se estudia una religión, el tema del demonio es un tema, o el tema de la tal, que vamos a tratar, es un tema menor, es de menor importancia. O sea, pensar que las religiones están compuestas por todo ese mundo es un error. Pero es evidente, y esto sí que es cierto, la gravedad que en estos momentos está adquiriendo el tema debido a que muchas familias pues, se ven con unos problemas muy importantes por sus hijos o por ellos mismos metidos en problemas de las sectas. Claro, es un momento, claro, que ya son cosas de juzgado de guardia y por bien de la sanidad pública sería bueno que hoy aclaráramos unos cuantos puntos. Vamos a ver si lo conseguimos. Manuela de Brasil, ¿a estos temas se les da la misma importancia aquí en España que, por ejemplo, en Brasil, país que usted también conoce y de donde toma su nombre? No, por supuesto que no. Brasil es mágico. Entonces todas las cosas en Brasil tienen un sentido de magia, tienen un sentido mucho más espiritual que en toda Europa, por supuesto. José Manuel Rodríguez Delgado, para los científicos ¿es fácil o es muy difícil en entrar en el mundo de estas cosas que estamos comentando esta noche, en el mundo del ocultismo? ¿Cómo se acercan ustedes a este Yo me mundo? estaba preguntando, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi papel? Yo soy un científico, he estado toda mi vida en Yale y aquí en España, investigando cerebro, emociones, conductas, pero yo creo que aquí tengo un papel muy concreto, ser el contrapunto. Y mi pregunta que me hago a mí mismo y que probablemente luego la charlaremos es, ¿la ciencia o mis conocimientos pueden ofrecer alguna explicación para ritos, creencias, magias? Y lo que yo voy a intentar ¿es posible diferenciar lo que no es cierto, la fantasía, de la realidad científica? Yo voy a hacer una cosa muy sencilla luego, ahora no, es simplemente voy a hacer un experimento para demostrar a todos vosotros esta pregunta. ¿Es posible diferenciar lo irreal de lo real? Luego lo veremos. Nos quedamos pendientes de ello. Juan Blasque, ¿cómo enfrenta hoy la sociedad española a todas las personas que trabajan en estos ritos, que están interesados en ellos? ¿Qué actitud, usted que conoce bien la historia en estos aspectos, tiene ahora mismo la sociedad española frente a estos temas? Bueno, yo conozco este punto de vista, como usted bien había dicho, desde un punto de vista eminentemente histórico. Y aquí lo que ha dicho mi querido amigo José Manuel Caideda, y en parte ha corroborado Francisco de Oleza, es la situación actual, el auge que están teniendo estos movimientos heterodoxos, satánicos, parapsicológicos, o como queramos llamarlo. Yo lo que puedo decir es una cosa, y hablo única y exclusivamente desde un punto de vista histórico, que al fin y al cabo es de lo que un poquito sé. Y es que esto es reiterativo. Estos movimientos que se creen que están tan en boga hoy no son nada absolutamente nuevo. Estos movimientos tienen tanto auge y en algunos momentos históricos de España, incluso más que hoy, en el transcurso del devenir de los siglos. Y esto es un hecho constatado históricamente. Y es un hecho que preocupa a la Iglesia Católica, Héctor del Val. ¿Está la Iglesia preocupada por estos ritos que se apartan de la religión oficial española, aunque aquí tenemos libertad de cultos? Sí, de hecho en España poco a poco ha ido apareciendo estos distintos movimientos
Y justamente hoy, es casualidad también, hoy acaba de aparecer un documento de la Conferencia Episcopal Española refiriéndose a las sectas en España. Ha sido puramente casualidad, simplemente, pero es verdad que hoy preocupa, sobre todo preocupa a nivel de por qué una cierta juventud se siente atraída por estos movimientos. Una buena casualidad que vamos a aprovechar después para el debate. Estos son nuestros invitados. Señores, ustedes ya lo conocen. Vamos a entrar en el mundo del ocultismo a través de una producción australiana que lleva por título Experiencias ocultas. Se recogen en él cultos al diablo, a dioses paganos, exorcismos, religiones tribales que hoy se practican en diferentes países. Este que le vamos a mostrar es un documental y por esta vez hemos prescindido de una película, yo ahora les explico por qué. Es un documental, insisto, que está considerado como uno de los más completos, más fieles y mejores que hay en el mundo sobre este tema. Creo que realmente lo último es una producción del pasado año y lo más completo, muy reciente. En esta ocasión, como les digo, no vamos a emitir una película, que es la idea de A través del espejo, sino un documental, porque en él se recogen hechos verídicos. Y este es un tema muy complicado en el de esta noche. Así que hemos preferido hablar del ocultismo enseñándoles unas imágenes que no se apartan para nada en absoluto de la realidad. Todo lo que vamos a ver es real y vamos a ver cosas que a lo mejor a ustedes no les van a gustar nada y con las que están en absoluto desacuerdo. Yo les quiero advertir que van a ver ustedes en este documental cómo las mujeres ofrecen en unos ritos satánicos su cuerpo a Satanás, cómo se puede iniciar una persona en la magia blanca o de qué forma se expulsa al diablo de un cuerpo endemoniado. Esto es lo que van a ver ustedes en el documental. No hay ficción, ninguna escena se ha recreado. Son hechos reales. Las brujas que aparecen con nombres y apellidos. Los ritos no se prepararon para televisión. Así fueron las cosas y así los recoge la experiencia oculta que vamos a ver ahora. Señores, de nuevo con ustedes, les recuerdo que estamos emitiendo en directo, como siempre, desde el estudio 10 de Prado del Rey, donde esta noche, en A través del espejo, debatimos sobre el ocultismo, en compañía de José María Caideda, que es parapsicólogo e historiador, autor de la Enciclopedia de las Paras a las Ciencias Ocultas y de Apógrifos y otros libros prohibidos. Francisco Doleza, periodista, filósofo, sociólogo y especialista en religiones comparadas, imparte también cursos en la Universidad Complutense sobre la gnosis, conocimiento del oculto. Manuela do Brasil, Mae del Santo del Candomblé, vidente e iniciada en vudú. José Manuel Delgado, director del Centro de Estudios Neurobiológicos y autor de Control Físico de la Mente y de la Felicidad. Juan Blázquez, doctor en Historia, experto en temas de la Inquisición y supersticiones, autor de Eros y Tánatos, de brujería, hechicería y supersticiones en España. Héctor Val, profesor de ecumenismo, especialista en protestantismo y consultor del Secretariado de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española. Es también autor del libro La Iglesia e Ideología Nazi. Señoras y señores, ¿qué les ha parecido a ustedes lo que hemos visto y la eficacia de estos múltiples ritos que hemos conocido a través de esta producción australiana? Bueno, como me miras a mí, me parece que... Puede empezar cualquiera de ustedes. Me gustaría escuchar su opinión sobre este punto concreto de todo. Acerca de este buen documental que hemos visto sobre una maravillosa caricatura, pantomima y un esperpento. Demasiado fuerte. A mi modo de ver, un experimento. Sobre eso supongo que los demás dirán algunas cosas, pero yo quisiera puntualizar algo que me parece que es muy sencillo de comprender para empezar el diálogo. El mundo del simbolismo es fundamental en la vida del hombre y el mundo gestual, los gestos, forman parte de esa misma vida del hombre. Pero el gesto que se hace amistoso, el saludo, el darse la mano, el saludarse por la mañana y tal, se hace en la vida misma, en una vida que no es religiosa, sino la misma vida civil, se hace más ceremonioso cuando se trata de tratar con gestos con la autoridad. Es decir, se crea ya el protocolo. De alguna manera, se hace el gesto, se hace más augusto, más esplendoroso, y aquello que había sido al principio
un gesto educativo se convierte en un gesto de alguna manera reverencial. Si ese mismo gesto deja ya de ser reverencial para intentar a través del gesto comprometer al ser humano con algo que intuye que es trascendente y que con lo trascendente le puede comprometer, se convierte ese gesto en un gesto ritual, y es rito. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Un intento ritual de gestos que hacen una y otra vez. Pero repetidos. los gestos sirven para algo, sería la pregunta. Y eso es lo que digo. Es decir, quien hace esos gestos y estos ritos está convencido de que sirven para algo. Y más adelante lo diremos, porque ahora sería ya dentro del coloquio se podrá decir, es evidente que hay transformaciones de seres, de los cuales hablaremos luego, muy importantes en la historia de la humanidad, que a través de esos gestos y estos ritos se han transformado a sí mismos y su propio cuerpo ha sufrido una verdadera y auténtica alquimia. Y para terminar solamente digo esto. ¿Qué ocurre y por qué la gente muchas veces abandona las iglesias más o menos conocidas, las importantes, las que tenemos, y mete en sitios de estos? Pues porque creen que ahí van a hacer unos ritos en los que ellos se van a sentir más protagonistas que lo que se sienten a lo mejor en esos ritos a donde acuden como meros espectadores. La gente en el fondo sabe que detrás de esos ritos puede conseguir, cree que puede conseguir una salvación. Ahora yo no digo si se consigue o no se consigue, digo si cree que puede conseguir. Y entonces quiere ser protagonista de esos ritos y protagonista de su propia salvación. Es así como Francisco Doble sabe los ritos que hemos conocido a través de experiencias ocultas. Él hablaba de un esperpento. ¿Ustedes lo ven así? ¿Lo ve usted, por ejemplo, tan esperpéntico? Depende, la película o el reportaje. El documental, y es real, yo insisto en esto, porque tiene mucho de folclórico quizás. Yo reconozco que es real en cuanto que se ha filmado de una realidad. Lo que no quiere decir que esas escenas obedezcan a un auténtico culto que tenga su eficacia. Hay mucho de parafernalia en todo el reportaje, mucho de parafernalia. Ahora, estoy de acuerdo con mi amigo Leza que evidentemente estos ritos tienen una utilidad, o cree el que los practica que les son útiles y prácticos. ¿Por qué? Yo diría que porque están abocados precisamente a un mundo del misterio, porque es evidente que si se han abandonado las religiones grandes, clásicas, es por una sencilla razón, como se han abandonado siempre las religiones anteriores. Toda religión que carece de misterio deja de ser religión. Y las religiones, en cuanto han creado una teología, en cuanto han sido capaces de estudiar a Dios, eso me ha hecho siempre a mí muchísima gracia, que la parte puede estudiar al todo, pues han dejado de tener misterio. Y al dejar de tener misterio, han dejado de servir. Esta es la verdad. Usted habla de parafernalia y usted, Manuela, viene con unos collares que no son meramente decorativos, unos collares que significan cosas. Luego usted cree que no hay tal parafernalia, sino que es muy importante que, por ejemplo, esos collares que llevan, ¿por qué los tiene usted aquí en este programa? Yo quería añadir a esto que en la película hay cosas que realmente son una verdadera pantomima, como un acto de magia en medio de la calle, ¿no? Porque, claro, para celebrar un rito de magia hay que tener unos elementos adecuados, y los elementos adecuados no pueden estar en medio de una calle, por supuesto. También es importante que la gente tenga una entrada, una puesta en escena, porque todas las cosas estas ritualísticas, velas, todo esto, sirven para que la persona, cuando en el momento que entra en el lugar donde se va a hacer la magia, pues se ponga en onda, en escena, de que va a hacer un rito de magia, para que sus fuerzas queden concentradas en ese objetivo. Entonces, claro, eso pasa en todas las partes del mundo. Nosotros no entramos lo mismo en una iglesia que en una discoteca. Es diferente nuestra forma de ir. Entonces, cuando hay un acto de magia, pues hay un lugar especial, con unas vestiduras especiales y con unos elementos especiales, para que la persona ya vaya especialmente acondicionada a esos ritos. ¿Usted ha venido especialmente acondicionada? Sí, yo he venido especialmente acondicionada. Con un collar que me dijo antes que la protegía del mal de ojo. Este no me lo suelo poner normalmente, solo cuando me hacen fotos para salir en alguna revista, y hoy que he venido a la televisión, porque es contra el mal de ojo. Que algunas personas... Yo veo por aquí sonrisas, lo mejor hay que aclararlo. Sí, bueno, se aclara. Y estos son los collares que yo uso como sacerdotisa del candomblé, como mae de santo del candomblé, y que corresponden cada uno a uno de los orishás, que se llama en el candomblé, los santos, vamos a llamarles santos para que la gente lo entienda, son los intermediarios entre los hombres y Dios.
Cada uno de los orishas a los que yo pertenezco, menos este blanco, que es el de Oshala, que Oshala es Jesucristo. Igual Y tenemos que ir más despacio en todo eso y quizá un poco más Este adelante lo cuando llevamos expliquemos todos. primero lo que es el candombe, porque cuando usted habló de mal de hoja, a usted le cambió la cara. Bueno, no, es que yo todo esto lo veo de una manera diferente. Estamos hablando de ocultismo. ¿Cuál es la parte más oculta de todos nosotros? Nuestro propio cerebro. Este es el origen de todo y este es el responsable de nuestros pensamientos, de lo que hacemos. Y quizá, como yo estoy en este contrapunto, mi misión es ciencia ficción. Todo como es la película estaba bien hecha, pero es desagradable, tiene muchas cosas un poquito malas. Yo confieso que a rato Pero- miraba para otro lado, claro, sí. pero No me gusta. yo digo, ciencia ficción, ¿ficción? No, no, todo es real. ¿Qué es la ficción? La ficción son los inventos de los seres humanos basados en su cerebro y en su cultura. ¿Tiene ficción un elefante? ¿Un lagarto? ¿Un hombre de Neandertal? Pues no. Entonces, lo que estamos viendo aquí son inculcaciones culturales en cerebros, pues más o menos infantiles o más o menos adultos. Entonces, ficción, pues bueno, son cosas que tienen una realidad. Pero yo creo que nuestra misión, yo me pregunto, ¿por qué se ha hecho este documental? ¿Para impactar al público que crea o que se moleste ante las escenas que está viendo, o para incitar a algunos de nosotros a decir, bueno, esto es una barbaridad, o esto tiene una explicación que es diferente? Y la pregunta siempre es la misma, ¿por qué? Y el por qué es la posibilidad y los límites del cerebro humano. Tenemos un límite, hay cosas que podemos inventar, cosas que no podemos inventar. Entonces, ¿por qué todo esto? Vamos a seguir con los porqués preguntándole, en este caso al historiador que acompañan esta noche. Mientras estábamos viendo el documental, aquí pasaban cosas de diverso tipo y condición. Una de ellas realmente curiosa fue que usted, que se hacía enclave de Manuela do Brasil, ella en un momento le miró y le hizo unas predicciones que usted se quedó muy impresionado. Yo lo tengo que contar porque pasó así. Pasaban otras cosas. No, de Brasil no comía tampoco canapés de cangrejo porque era un animal que caminaba hacia atrás y aquello no se podía comer. Pero usted se lo dijo y dice, bueno, si esto es verdad, yo tengo que quemar mis libros. ¿Tendrá usted que quemarlos o no? Ya hace tiempo que se me han roto muchos esquemas mentales. Unos esquemas inculcados por una intelectualidad acaso mal entendida, acaso cerrada, y que hace tiempo, pero muy poco tiempo, meses a esta parte, esos esquemas mentales en los que se ha desarrollado mi vida han empezado a cambiar en parte, obviamente. Efectivamente, Manuela me ha hecho unas predicciones y por lo menos a priorísticamente, pues ha acertado en un 90%. Quizás no en el 100% porque ha dejado una duda que ella misma, diría la duda razonable, decía, bueno, esto puede ser aquí o aquí, pero en un 90% verdaderamente ha acertado. Entonces yo, durante muchos años, durante decenas de libros, decenas de trabajos, he sido un escéptico, he intentado echar por tierra todo esto. Y de un tiempo a esta parte, repito, estoy viendo, con perdón del profesor José Manuel Rodríguez Delgado, que hay otras cosas, usted las habrá estudiado profundamente, seguramente más que yo, pero yo le puedo decir que tan escéptico como usted he sido hasta hace muy poquito, tan científico, por emplear una palabra más de acorde con cuanto estamos hablando, y también le aseguro que no, que se me han dado otros esquemas mentales totalmente, pero he encontrado algunas puertas que quizás hasta ahora las tenía demasiado cerradas. Bueno, ¿cómo están los esquemas de Torvald que todavía no Ahí hemos voy. escuchado? Un momento. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es no aceptar la fantasía anticientífica. Ahora, yo estoy abierto a todo. Yo tengo experiencias pues curiosas también, quizás hasta de percepciones extrasensoriales, pero eso no es ciencia. De manera que yo creo que vamos a diferenciar, que la cosa está muy clara, es muy fácil, la posición del científico, que tiene que tener cosas demostradas y abierta a todas las posibilidades que quieras. Luego, si quieres, te voy a dar una explicación
pues de alguna de estas cosas. Sí, de explicación científica. Sí. ¿Es posible? Una, Yo creo que sí. demostración la tiene pendiente, sí, claro que sí. En los No, últimos eso minutos... es intelectual. No hay, Adiós. sí, Tenemos es otra. dos experimentos Eso. entonces pendientes. ¿Dónde le escuchamos a usted? No, y luego la al verdad- señor Olesa, que sé que... Mi reacción delante de esta película o de este reportaje, en primer lugar, es ver el enorme misterio que supone el hombre. Y estos hechos que hemos visto analizados desde un punto de vista puramente racional, nos pueden parecer una barbaridad. Y la pregunta que hay que hacer es si una manera de estudiar al hombre puramente racional o cartesiana, pues abarca la totalidad del hombre. Aquí se ha hablado mucho de pasada de la Iglesia y se decía que de alguna manera es la Iglesia oficial ha abandonado un poco a sus fieles en estas necesidades y que por eso se recurre a este tipo de sectas y creencias. ¿Usted está de acuerdo con esto? Es decir, dejando la objetividad de la cuestión, si es así o no, ciertamente para esa gente debe ser así. Y entonces la cuestión es por qué ha sido posible que cierto grupo de gente, por ejemplo jóvenes o gente de todo tipo, hayan visto a la Iglesia bajo un prisma en el cual la misma Iglesia no se reconoce. Y por ejemplo, cuando se ha hablado aquí de teología, evidentemente el teólogo no quiere entender ni explicar a Dios, sino explicar un poco racionalmente el misterio. Pero sin duda ninguna no pretende explicar los misterios, sino buscar algo de luz dentro de este misterio que continuará siendo misterio. Esa luz se trata de buscar a veces en los congresos, en las reuniones científicas en las que participan muchas de las personas que nos acompañan esta noche. Sería un poco el aspecto cultural de todo lo que hemos visto de los ritos. Hombre, el aspecto cultural de los ritos que nosotros hemos visto y de los que estamos hablando esta noche, es evidente que tienen sentido porque solo el rito se puede ver desde un aspecto cultural. Es decir, forma parte del mundo cultural al que nos envolvemos y por tanto tiene un aspecto importante y un aspecto que diríamos desde el punto de vista cultural. Lo que ocurre es que cuando se habla del aspecto cultural, y a mí me gustaría, antes de entrar en lo que yo quería decir, me gustaría que el doctor Delgado nos dijese si cuando habla del aspecto cultural él, y que todo puede ir condicionando dentro del cerebro, y que al fin y al cabo todo es un aprendizaje, y dentro del cerebro todas esas cosas que le estamos hablando esta noche, cualquiera puede hacer a lo mejor el candomblé, tal. A mí me gustaría que explicase un poco esto antes de lo que yo querría decir sobre el aspecto cultural. Usted lo explica brevemente, después usted tiene la palabra. Bueno, vamos a darle la palabra a Manuela y usted lo explica. Venga. Todo muy Sí, un breve. minuto. No, solamente quería recordarte que posiblemente a nuestros bisabuelos científicos hubiesen dicho que era brujería la televisión. Claro, claro. Pero mira, yo tengo una cosa muy sencillita. ¿Esto qué es? Es el ejemplo que pongo yo siempre. Dígame, Vamos a bisabuelo, diferenciar dígame en si todos dice nosotros que nos estamos viendo en el esta portador pantalla. material, que es esto, o qué es esto. O sea, hay un portador material. ¿Y qué hay dentro de este cassette? Música, palabras, religión, exorcismos, ritos, por lo que sea, lo podemos meter aquí dentro. De manera que vamos a diferenciar el portador material, que son nuestros cerebros, que tenemos todos nosotros, pero eso tiene una posibilidad y un límite. Yo aquí no puedo meter agua, yo aquí no puedo meter una tortilla de patatas, pues claro que no. Puedo poner información. Nosotros, por ser seres humanos, podemos hablar, podemos creer. Las creencias es algo típico de los seres humanos que no tienen los animales. Pero además las creencias, esto está aquí dentro. De manera que en tu cassette cerebral sí, pero te puedo Le meter... está usted hechizando, la vamos. información. No, la información... Bien, yo estoy de acuerdo. La información cultural, que es contestada a otra pregunta. Sí, sí. La cultura. La cultura, pero yo lo que quiero decir es que a través de la cultura, esto también es cultura, lo que hay ahí dentro también me llega, como Claro. cultura, Pero uno es portador material y el otro con es... toda la herencia genética además. Eso. Y Todo el eso otro me es vaya. información cultural, que es diferente. Sí, pero evidentemente que con eso que yo tengo ahí y cualquier otra cabeza tenga también pues toda una información, puede, con eso mismo, puede estudiar, Claro. comparar, Exacto. contrastar, Claro. delimitar los puntos, elegir Claro. y en el fondo cambiarlo y transformarlo. Claro. O sea que yo puedo venir con eso, o me lo meten a mí en el cerebro, y cuando yo me vaya de ese mundo, puedo haberlo cambiado bastante. Cuando tú te vayas de ese mundo,
por decir un momento y una fecha. Antes de irnos de este mundo vamos a aclarar algunas cuantas cosas, si es que podemos esta noche. Yo creo que lo más que ha llamado quizás la atención de los espectadores, que no conocemos, yo me incluyo entre ellos, demasiado de estas cosas por su espectacularidad, tiene que ser todo lo relacionado con el culto al diablo, el satanismo, misas negras y exorcismos. Creo que es bueno que nos dediquemos en este punto, y además usted concretamente es un especialista, ha asistido a misas negras, esto es algo que a mí que me da como hasta miedo decirlo, ¿no? He asistido a 2 misas negras en París, hace unos 40 años, 35, 40 años. Evidentemente tengo que decir que es algo sobrecogedor, impresionante. Eran auténticas misas negras, porque hay una condición sine qua non para que una misa negra sea realmente efectiva, y es que el sacerdote tiene que ser ordenado y con el poder de consagrar. Si no, no hay misa negra. Por eso ahora se hablan de muchas misas negras, que se hacen misas negras. Bien, esto son otro tipo de historias que se inventan, como se ha inventado muchos rituales, como hemos visto, del culto al diablo, etcétera, etcétera. Evidentemente el diablo con cara, con cuernos y patas de pezuña no existe. ¿Qué pasaba? No, ¿Qué pasaba en esas misas, muy resumidamente? bueno, ¿Esos ritos sanguinarios? resumidamente, una misa negra tiene que servir de ara, de mesa de altar, el cuerpo desnudo de una mujer. Toda la habitación tiene que estar de negro. Todos los asistentes visten unas capas negras, están totalmente desnudos debajo de las capas negras. El sacerdote misa y consagra una forma negra, y los Cristos están invertidos, cabeza abajo, y consagra en el sexo de la mujer, La mujer mantiene 2 velas encendidas en cada mano mientras dura el ritual de la misa. El sacerdote va desnudo, nada más lleva la casulla, y en un momento determinado, cuando ha consagrado, se ha hecho la misa, entonces el sacerdote posee a la mujer que le está sirviendo de ara. En este momento hay una verdadera bacanal, llamémosle así, entre los asistentes, entre todos ellos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres y mujeres. Es decir, es un auténtico ritual de sexo dedicado a Satán. Y hay un momento en que el sacerdote... Ya empiezan a aparecer cosas raras. Sí, en el estudio. lo invoca. No quiero hacer bromas. Hay un momento en que el sacerdote lo invoca, lo llama a Satán. Yo puedo decir que por la carga energética que sea, yo estoy de acuerdo con el doctor que evidentemente el poder del cerebro es el actuante de cantidad de cosas, pues se oye como una respiración en el ambiente, una respiración profunda, que sobrecoge auténticamente, y las velas se apagan. Ahí me ha dejado usted absolutamente escalofriada. ¿Qué relaciones, Manuela, tiene usted, si se lo puedo preguntar tan directamente, pues con el maligno, con Satanás y con las fuerzas del mal, a través de todos estos ritos, que tampoco tranquiliza demasiado decir su nombre? No tengo ninguna relación, tengo la misma relación que pueda tener cualquier persona de las que están aquí, ninguna. ¿Usted no utiliza ningún tipo de fuerzas de este tipo? Las fuerzas que se emplean en la magia son fuerzas naturales, no son sobrenaturales. Son fuerzas que están en la naturaleza. ¿Nunca se invoca al mal? No, en absoluto. Bueno, yo quería hacer una salvedad. No hay fuerzas sobrenaturales. Todo está en el universo. Todo pertenece a este cosmos que estamos, todo es materia cósmica. Incluso nosotros somos una pequeña porción maravillosa, pero materia cósmica al final. Y el hombre, todos los fenómenos paranormales y la energía de todos los fenómenos paranormales estaban ya en ese primer momento de esa explosión atómica que creó ese universo. Ahí estaba todo, y de ahí ha salido todo. Bueno, pero eso es fácil. Sobrenatural es supersensorial, ¿no? O sea, lo que no percibimos con nuestros sentidos o no lo comprendemos, pues eso es lo que llamamos sobrenatural. Bueno, pero yo corrijo siempre eso de sobrenatural, adrede. Claro, ya sé que, porque no hay nada que se marche de lo natural. Sí, estamos en un mundo pleno de lo natural, no nos podemos escapar de eso. Sí, pero tenemos este mundo ultrasensorial
Fíjate lo que decía hace un momento de la televisión. Ah, esto es Pues otra eso- cosa, ultrasensorial, sí. Eso, sí. ultrasensorial. Eso sí. Antes que dejemos el tema este del satanismo, las misas satánicas, la misma figura de Satanás sobre la que sin duda quieren opinar todos ustedes, yo le quería preguntar a usted, en concreto, se ha visto una escena muy fuerte de exorcismo. ¿Sigue la Iglesia Católica haciendo exorcismos? ¿Quién los hace? Sí. ¿Cómo se hace? ¿Se sacan así los demonios de un cuerpo? Supongo que mucha gente que nos está oyendo y viendo tendrá en su imagen la famosa película del exorcista. Hay que decir, primero hay que puntualizar bastantes cosas. Primero hay que decir que la creencia en el demonio es una creencia antiquísima y en todas las religiones y en el judaísmo, y pasa también al Nuevo Testamento, y el mismo Jesús se le ve en 7 ocasiones sacando demonios de personas concretas. Y en resúmenes que se hace, el Evangelio se dice, como resumen, que sacaba demonios de multitudes de la gente. Entonces, el exorcismo es una oración deprecatoria, de petición, dirigida a Dios para que saque a este demonio de una persona. Esto no lo puede hacer cualquiera. No. Esto, la Iglesia, aquí estamos también en un caso límite. La gente que no debe pensar que esto sucede cada día, sino que incluso en el ritual, que he traído el ritual para enseñarlo y para quizá leer algo, en el ritual este viene de Pío V y se ha ido editando en sucesivas ediciones, y antes del ritual propiamente dicho hay 20 acotaciones antes de proceder a un ritual, a un exorcismo. Una de ellas es que es ya el último paso. La Iglesia no quiere reconocer que hay un demonio dentro de una persona hasta el límite racional posible. Y entonces aquí se invoca a Dios, se busca el máximo respeto a la persona y tampoco se dice que va a ser una cosa infalible que siempre tendrá éxito, sino que es una oración y puede ser que tenga éxito, puede ser que no tenga éxito. Yo no sé si las personas que se encuentran en esta situación Bueno, acuden Mira, a un sacerdote, acuden sí, a un mago, a yo un brujo tengo o a que- un médico. Yo tengo que decir, en total desacuerdo, es inaceptable. En la época de la psiquiatría, de la penicilina y de la aviación y de la televisión, no podemos hablar de exorcismo, ni podemos hablar de prácticas anacrónicas que hoy día no tienen una realidad científica. Y usted perdone. No, lo que digo es, se dice es en la doctrina oficial de la Iglesia, que esto no es un caso normal, Ya. sino un caso extremo, y entonces lo discutible será ver si este caso extremo realmente responde o no, o es explicable o no, y Yo después... no digo que no tenga una realidad científica, todo depende de lo que Claro. consideremos realidad científica, porque evidentemente un exorcismo, yo no creo en el demonio como un ente que está dentro de una persona, eso es evidente. Ahora, si hay unas energías malignas, hay unas energías malas y energías buenas, creo que usted está de acuerdo con esto. ¿Estamos de acuerdo en esto de las energías No, todos? y entonces el exorcismo Yo sí. no es ni más ni menos que un procedimiento a última hora, de hipnosis, el que ofrece el mismo psiquiatra en su laboratorio o en su despacho para curar y para influenciar a la persona y quitarle esa autoposesión, que es lo que tiene el endemoniado, un autoconvencimiento, y eso se lo puede suprimir. Aquí también hay que decir algo. Evidentemente, un exorcismo presupone muchas cosas antes. Presupone la fe en Dios, presupone la fe en lo sobrenatural, presupone la fe en Cristo, presupone un mundo espiritual, presupone unas fuerzas malignas o históricamente se ha personificado incluso con nombres de Satán, Belcebú, Sí, ¿no? etcétera, que evidentemente están en nosotros, que hay una fuerza interior, etcétera, pero todo esto es presupuesto anterior. Evidentemente, un exorcismo no se puede hacer como algo mágico, esto no tiene ningún sentido, sino que el sentido es como manifestación de esta fe personal propia de la Iglesia. Fuera de este contexto no tiene ningún sentido. A ver, Porque pide Manuel usted la quiere decir palabra. algo, Vamos sí. a darle primero Sí, sí, la sí. palabra al señor Blasquez, después al señor Olesa y después a usted. No, Sí, pero y así sí, por Manuel este orden. Me quiere parece decir que sobre este punto quieren hablar Sí. todos. Sí, es que Empieza usted. tiene mucho que hablar y mucho que decir y mucho que comentar.
Se estudia desde un punto de vista científico. Científico aquí en este aspecto yo lo pongo muy entre comillas, porque en esta época, señor José Manuel Rodríguez Delgado, usted sabe perfectamente que se han hecho exorcismos. La película El Exorcista es un hecho real, cambiando porque en lugar de ser dos jesuitas era uno solo y en vez de una niña era un niño. La niña es porque comercialmente se vende más. Entonces, esa situación que llega a esta chica, que es auténticamente real, con ese exorcismo que hacen ahí y esa posesión demoníaca es pacata minuta con otras que se han hecho en esta época, de lo cual el padre puede hablar, porque explíqueme usted científicamente, que supongo que tendrá una explicación científica, por supuesto el demonio no estaba en esa persona, pero explíqueme usted científicamente, ya no le voy a hablar de hechos históricos, le voy a hablar de un hecho que sucedió hace 25 o 30 años, quizás el padre Estorval sepa más detalles de este caso, creo que fue por los años 40, en París, el exorcista de la Catedral de París. En toda su larga vida este hombre de más de 50 años de exorcista, tan solamente encontró un caso que supuestamente pudiera ser posesión demoníaca. Científicamente este hombre reconoció honradamente que en 50 años, y después de haber pasado por sus manos miles de personas, tan solo hubo un caso que no tuvo explicación ni científica, ni racional, ni lógica, ni mucho menos religiosa. Y el caso es el siguiente: una mujer que llega allí, y de pronto entra en éxtasis, lo normal. Empieza a hablar varias lenguas, llamémosle normal. Levita, llamémoslo también normal. La cabeza de un giro de 180 grados, que también es normal. Encuentra usted normal todo, ¿eh? No, es porque hasta ahí llega lo normal. Estos son los típicos casos de posesión demoníaca. Pero ahora esta señora se sube por la pared, como si fuera una vulgar mosca, y sigue subiéndose. Y coge el techo y se pone en el techo boca abajo. Y las faldas no se le caían, las faldas seguían como si estuviera pegada al techo, y el pelo tampoco. Bueno. Pues no me lo creo. Yo tampoco, porque no lo he visto. La cámara estaba al revés. Me parece que está filmado. Manuela quería hablar algo. Me parece que está filmado y es muy serio. Sí, vamos a ver, quería hablar Manuela y también Francisco Doles. Saben ustedes, interrumpiéndose, no hay el menor problema. No, no sí, esperen lo único que indicación. quería decir que yo tampoco en el demonio como un ser particular. En las fuerzas o sea, del bien y las fuerzas del mal, sí, en y las que andan fuerzas sueltas, del bien, desatadas por y se las supuesto. puede... Es lo mismo que hablábamos antes del mal de ojo. El mal de ojo, hay personas que lo oyen y dicen, no, es que eso es cosa de viejas. El mal de ojo es una energía negativa que influye en la persona, que capta la onda vibratoria de la persona y que le puede producir un cierto daño. Vamos a ver qué tienen que decir los demás sobre el mal de ojo, que pienso que es un tema lo suficientemente curioso y conocido como para que hagamos una ronda de preguntas sobre el tema. Francisco, ¿usted qué piensa sobre el mal de ojo? Usted y ustedes los demás. Hombre, yo creo que si una persona se le ha echado mal de ojo, de alguna manera tiene que saberlo, porque si no, No hace efecto. no sé qué efecto le puede hacer. Cuando lo sabe, yo creo que la gente pues tiene pues una aprensión, tiene aprensiones y de alguna manera pues abre camino a las posibilidades de que el otro pueda intervenir en el cerebro de esa persona. Esto de alguna manera. Yo también creo que en el campo ese del mundo de las energías, de lo que se ha hablado, y bueno, pues que hay movilizaciones energéticas que de alguna manera son desconocidas, que yo creo que a lo mejor un día científicamente se podrá echar un mal de ojo, porque la ciencia al final lo hace todo, y llegará un momento en que hasta científicamente podrán hacerlo ellos mismos, científicamente. Luego te comentaré. Pero bueno, científicamente usted quería hacer algo ahora. pues a mí me gustaría, es un poco así, ¿no? No me olvido. En lugar de todo, yo diría y que acaba estamos... haciendo todo. ¿Quería usted hacer un experimento científico? Bueno, sí, Creo que, no sé, los minutos se escapan, se lo digo porque si después no hay tiempo me dice, se quedó fuera. Y es que hago, no, esto no es un experimento, una cosa, una tontería, y esto es simplemente un generador de campos magnéticos, nada, no tiene importancia. ¿Hay aquí algo? No, no hay nada. ¿Hay aquí algo? Pues no, aquí no hay nada. Ahora, lo pongo en funcionamiento, yo no veo nada, ¿no? ¿Alguien ve algo ahí? Nada. La electricidad, ¿no? Ah, caramba, pero pues si aquí hay algo. ¿Y qué es esto? Simplemente el hacer visible algo que no es visible. Tan Pues- sencillo como eso. De manera pues que perfectamente- en muchas otras cosas puede ser lo mismo. Ahora, lo que digo es que ya tenemos Es lo una que supongo que explicación. quería decir Y ella. entonces, energías buenas, energías malas. Estamos hablando o de neurofisiología, con hechos concretos, publicables y demostrables, o de unas cosas raras, que lo malo es que cuando hablamos de demonios o de campos o de energías buenas o malas, no sabemos de lo que estamos hablando. Y yo sí sé de lo que estoy hablando. Esa es la Bueno, diferencia. yo estoy de acuerdo en parte en lo que está diciendo. Usted me ha demostrado precisamente con eso que los fenómenos paranormales Claro. son una realidad producidos por una
La evidencia no la podemos negar. Si un señor levita hasta el techo, está ahí. Douglas Home está perfectamente documentado por médicos y por científicos. Y Douglas Home no solamente en una habitación, sino que un día salió por la ventana y subió más arriba que el tejado de la casa. Hay documentación sobrada. San José de Cupertino le ocurría exactamente lo mismo. Es decir, es en el fenómeno de la levitación que es uno de los más difíciles. ¿Qué quiere decir? Que desconocemos... A ver, sobre la levitación, rápidamente, para ir anotando cosas. Luego volvemos al punto donde no voy a estaba. hablar. Yo voy a decir que, después de lo que haya dicho ella, bueno, creo que había nos dos cosas que estamos quería apartando decir. absolutamente. Una de Pues entonces me ellas es interrumpido y nos que el quedamos mal en de su punto. ojo, porque claro, también se dice que cuando hay un trabajo, una magia y la persona lo sabe, entonces se muere del susto que tiene de que le han hecho un trabajo de magia. Sí. No, por supuesto que no, porque hay personas que tienen un mal de ojo y no saben que tienen el mal de ojo, y entonces llegan a una consulta de cualquier persona especializada y les dice, oye, tú tienes un mal de ojo, a ti te está pasando esto y esto y esto y esto, y efectivamente, y eso le está pasando, o sea, se le trastocan una serie de cosas y tiene enfermedades que no tienen explicación científica, ni médica, ni de ninguna clase, y efectivamente esa persona está con una energía negativa encima, vamos a llamarle mal de ojo. O sea que hay personas que no lo saben y no por eso están siendo afectadas, por una parte. Por otra, esto de la levitación, los faquires de la India me parece que es que cambian los polos, el negativo y el positivo, los polos negativos y positivos que tenemos todos, Sí, lo trastocan y entonces levitan, ¿no? Es una explicación, Sí. no es que esté exactamente demostrado, Bueno. pero lo que sí es una más demostración explicación que es que el levitar. hecho ocurre Sí. y un hecho no se puede negar. Bueno, pero es más Claro, negar explicación que porque sí levitar es sin absurdo, explicación. ¿no? Por ejemplo. Yo creo del mal de ojo, se ha dicho que tiene que estar, no sé quién lo ha dicho de los contertulios, que la persona que padece el mal de ojo tiene que saber previamente que padece el mal de ojo. Lo ha dicho usted. Totalmente He no. dicho esto, pero como suele ocurrir siempre cuando se habla, la gente solamente coge lo primero y con esto se dice, ya no estoy de acuerdo con este señor y no sigo escuchando. Y he dicho, pero también entiendo que hay un campo energético, magnético, que desconocemos y que a veces se puede poner en movimiento por lo que sea, y que los científicos, precisamente por aceptar ese campo magnético, digo que los científicos podrán hacer lo que hoy en día a lo mejor se llama mal de ojo y entonces lo llamarán mal de ciencia. No lo sé. Pero quiero decir que yo he dicho las En dos. definitiva, Eso es evidente. sí, para cierta magia tiene que saberse, para que sea eficaz, a ser posible que el que está contaminado a magia lo sepa. En el mal de ojo no, concretamente no. Y doy fe de ello porque también es una de las cosas que he sido muy escéptico y que sigo siéndolo porque no lo encuentro explicación. Y hablo del mes de agosto a esta parte. Bueno, yo no sé la explicación, que supongo que debe de tenerla, es el experimento que ha hecho usted ahí probablemente, pero en mi cabeza no cabe. Estoy harto, y todo el mundo lo sabe, lo de las gotillas, el aceite, el agua, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces... Igual no lo sabe todo el mundo, pero no sé si hay tiempo de explicarlo. Pero bueno, sigamos porque Bien. no le quiero Bueno, sí, interrumpir. porque en definitiva es lo que digo al final. Si una persona está ahogada, Pues ahora a mismo. distancia se le coge unos pelos, unos cabellos de esa persona, se le ponen unas gotas del aceite del candil que está allí y se echa en un agua normal y corriente. Si esta persona está ahogada, entonces ocurre un fenómeno extrañísimo. Yo lo he hecho, he echado las gotas en el agua del pelo y claro, por supuesto, pues ahí se han quedado las gotas de aceite en el agua. A continuación llega la desahojadora, curandera, hechicera o como queramos llamarla, y esas mismas gotas las echa sin hacer ningún preámbulo y automáticamente esas gotas de aceite, si está ahogada la persona, obviamente, se van a una velocidad pasmosa al fondo. Yo no sé qué explicación científica se podría dar a que el aceite no flote. Voy a interrumpir porque sé que el tiempo en televisión pasa. Bueno, venga. Y también hemos visto ¿me permites? Sí, sí, además, bueno, la indicación del tiempo me viene bien porque eso todo lo que se está nos vale a hablando todos para últimamente, en recordar. estos últimos minutos, estamos hablando de unos fenómenos que se llaman paracientíficos, que son parapsicológicos, que no se llega a saber sus interpretaciones y que evidentemente la ciencia es la que tendrá que investigar. Pero esto, hay que decir, que no tiene casi nada que ver con el mundo del culto, el mundo del rito, el mundo de la posible trascendencia que la persona pretende, o en todas las religiones hay cultos y hay ritos porque la persona de alguna manera pretende Trascender de alguna trascender manera. y transformarse alquímicamente su propio cuerpo hacia un camino de salvación. Y eso es así de claro. Y esto es el rito y esto es de lo que se estaba hablando. Y todo lo demás era paranormal, parapsicología, y la ciencia dirá lo que quiera, no la iglesia, ni una religión, ni nada. El mundo del rito no es solamente la religión, es la Si sociedad. yo no estoy hablando de esto, yo lo que todavía quiero puntualizar es lo de Satán, que se ha quedado ahí sin saber Sí. qué estamos diciendo. ¿Qué es el demonio al final? Lo hemos dicho. El demonio no es
como tal, primero tendríamos que decir de qué demonio hablamos, cómo definimos al demonio. Bueno, yo si quieres te lo defino. Defíneme al demonio. Porque la palabra Satán viene del verbo satar, de la palabra satar en hebreo, Sí. que significa lo mezclado, lo que es incoherente, Sí. lo que está desunificado, lo que disgrega. Todo No, aquello pero- que está saliendo de la unidad. Y déjame terminar, porque el fin del hombre, justamente, y yo creo que esto es fundamental que la gente lo entienda, porque el rito es el camino de regreso. Y por eso se hacen ritos. Porque yo siempre estoy diciendo lo que dicen las religiones, y después de estudiar todas las religiones te das perfectamente cuenta de qué es lo que están diciendo todas a través del rito. Hay una cosa muy clara: de la unidad sale todo, y se podría decir que es demoníaco todo aquello que multiplica, que disgrega, que separa. Y en un momento determinado, el ser humano, con ese cerebro que tiene, puesto en marcha y en movimiento, lo que puede hacer a través del estudio de las religiones, de lo que yo he podido detectar, se pretende que a través de ese regreso hacia la unidad, hacia esa vuelta hacia dentro de sí mismo, hacia lo que se llama la vida interior, tan degradada últimamente, la vida interior, este reencuentro con esa unidad, con esa armonía perdida, es justamente esa vuelta al reino interior, o reino de los cielos, como están los evangelios. Pero hay una cosa muy clara: todo aquello que disgrega, todo aquello que separa, todo aquello que destruye es demoníaco. Y esos son energías demoníacas que están en el ambiente y en la vida. Cuando se destruye el Amazonas es un hecho demoníaco. Cuando se destruye una familia es un hecho demoníaco. Cuando se destruye una amistad es un hecho demoníaco. Y mientras esto se vaya multiplicando, lo que hacemos justamente es ir en contra de ese camino de vuelta y de unidad, que es a lo que podríamos llevar a ese cerebro que el señor Delgado dice, que, claro, esto está todo metido de egoísmos, de desamores, de mentiras, de envidias, de soberbias. Oye, esto se puede cambiar, ¿eh? Eso. Eso se puede cambiar, ¿eh? Ahí no hay nada, ahí no hay nada. No, no. Y entonces, Y ahora Dios te lo pero queda el esto demonio. es la conclusión práctica para todos No. nosotros, No, que de lo tenemos que acuerdo. Yo hacer me es- referí, evidentemente, ¿Estamos de acuerdo? No, pero es que... Me parece que podría todo el decir lo mundo es no, los usted no y demonios, usted ¿no? tampoco. Vamos a oírlo. yo no me refería a un estudio etimológico de la palabra. Pero dice Satán. mucho. Sí, yo me refería que había que definir a lo que entiende la sociedad por demonio. Si es un ente con esas características tan conocidas de olor a azufre, de tal cual, o es una energía. Evidentemente lo que tú has definido produce energías, y son Evidentemente. energías, y eso es lo que son energías malas. Son energías malas. Y evidentemente. todo lo que une, construye, son energías buenas. Exactamente. Ahora, son energías medibles, energías que se desprenden. Hombre, tan fácil que entra uno en una habitación y hay gente y tal, y la gente se aparta de él porque va con malas energías. Pues Usted sí, tiene- Entonces, desde el punto de vista No, médico, ¿se miden así no, estas energías, como dicen estos señores? Lo que yo creo es que estamos hablando de una cosa cultural, romántica, de literatura, y otra cosa es la ciencia, en la cual hay cosas que sí se miden y otras no. Pero para intentar dar un poquito de apoyo a todo esto que estamos hablando, la cosa clásica era la conducción neuronal. Hoy día la concepción del cerebro está cambiando y hablamos de campos magnéticos intracerebrales. Y esto entonces, sí, esto emite una especie de energía y entonces es posible, nosotros lo hemos hecho y publicado científicamente, No, sí he la leído sus perdona, trabajos la varias comunicación cerebro-ordenador, una máquina, cerebro. Y hoy día tenemos el principio de explicación científica de por qué un cerebro se puede conectar con otro cerebro sin electrodos, sin nada, a través de la distancia, por lo que se llaman los campos magnéticos, el segundo sistema de comunicación interneuronal. De manera que ya la ciencia empieza a saber, ¿sabéis que dentro del cerebro, las neuronas, hay antenas de televisión? ¡Pero qué barbaridad! ¿Qué os dice? Pues sí, la membrana de la neurona tiene, usted perdona la palabrita, glicosaminoglicanos. No se lo vamos a perdonar. palabra. ¿Lo explica o no se lo perdona? Pero En es defensa igual. de la energía. Tiene una cosa así, Una palabra, te voy a dar- una cosa así, que son como terminales de televisión que captan campos magnéticos, a veces lejanos, de manera que aquí hay una posible explicación científica, pero como veis, yo no acepto lo que tú dices. Yo digo, qué interesante, vamos a investigarlo. Y hasta que eso no pertenece al campo científico, no es aceptable. Pues Bueno, literatura, Pero hay cosas, así. doctor, hay cosas que la ciencia Está abierta. es
Está, es Abierta, muy bonito sí. la ciencia. La ciencia siempre está abierta y nunca reconoce su limitación. Sí, hombre, claro que sí. Hombre, es que La intelectual, Parece que están la todos contra la Perdona una ciencia, cosa, ¿eh? no, No hay- no, no hay nadie que le eche no, al es señor igual, una es mano. Tengo igual. que decir una cosa. Intelectual y Perdón, tecnológica. Este señor está Dos. hablando de energía, yo estoy hablando de energía. ¿Sabe usted por qué hablamos de energía? Pues porque no sabe lo que estaba hablando. No, señor, porque Einstein, que creo que era Bueno, un sí, científico, bueno. dijo, todo es energía. Hombre, claro. Pero si usted lee los libros más antiguos, Claro. que se llaman las Upanishads, dicen que todo es conciencia. Y si empezamos a juntar, y no me voy a entrar en eso, entre lo que es energía, todo es energía, ciencia, todo, dicen las Upanishads, libros más antiguos, que todo es conciencia. Y juntamos las dos cosas, empezaríamos a entender que todo esto de lo que usted está hablando, Claro. antenas, no antenas y tal, son grados de conciencia de las células, grado de conciencia, no la conciencia de la que está acostumbrada la gente a escuchar. Ah, dicen Bueno, no. no. Pero no dirá otra cosa. Einstein, No. y bueno, hay que corregir a Einstein, eso es un poquito de pretencioso. Hay muchos. Pero la cosa clásica era materia y energía. Y ahora empezamos a descubrir un tercer elemento, Claro. la información. Sí. Eso es muy bueno para la televisión, ¿eh? La informática, No, la si pronto- información. si pronto la ciencia Pero descubrirá ese el tercer es elemento. Dios mío. el Yo tema dije que las brujas fundamental. utilizaban la informática, pero nunca Pero imaginé que el coloquio ahora han fuese por descubierto- estos errores. Lo digo con toda usted sinceridad. mismo ha dicho que se han descubierto esa especie de antenas que son capaces de transmitir Claro. y de captar. Eso es la telepatía, sin ir más Bueno, lejos. no. Es un camino Eso a la es- telepatía, eso- por eso lo es otra menos. cosa, eso es otra Es cosa. un camino a la Un principio precognición. de Claro. explicación científica de lo que podría ser. Pero hasta que eso no se traiga al campo científico, Pero usted, eso usted no es reconocerá científico. una cosa, que la ciencia entonces ha vivido con años de retraso, Claro. porque eso ya lo sabían los paragnostas Hombre, no, de no tanto. naturalmente. Claro. Esos son fenómenos que la humanidad conoce desde hace siglos Bueno, mira, y la siglos. medicina psicosomática, pues es otra cosa, pero eso ya es ciencia también. La ciencia, la gente tiene ganas de saber, claro. ganas de ser feliz. Yo me Yo no preguntaba sé, si yo ustedes, me sí. parece que ahora le doy la palabra, pero que en quería, la- quería introducir una cosa en el debate, si usted me permite, y ahora tiene la palabra. Y ustedes que hace mucho rato que además no los escuchamos. Estamos No, yo quería escuchando. sugerir que esto que ustedes han dicho con diferentes palabras, que la gente tiene necesidad de saber, de trascender y de ser feliz. Ustedes son especialistas, sabios, filósofos, conocedores. A mí me gustaría que diesen una especie de recetas, si las hay. Se las agradeceríamos mucho a todos los que aquí estamos, para caminar en ese camino, pues de saber y de que las cosas vayan mejor, vayan pensando en ellas, y les doy la palabra por el orden que... No, primero quería decir que aquí estábamos discutiendo en el fondo de los criterios de verdad y de control de la verdad. Entonces, yo no acepto que el criterio absoluto de control de la verdad sea la ciencia. Esto no lo acepto. Muy bien. ¿Y ustedes sobre En ese cambio, punto los querían decir científicos algo? les cuesta mucho no aceptar que únicamente la ciencia sea el criterio de verdad. No. Nosotros Señor no Blasquez, me decimos que gustaría la oírle, ciencia y es a la usted única también, verdad. Manuela. ¿Qué Manuela- opina usted de Manuela los primero, por favor. científicos y usted como... Sí, a mí me merece historiador? todos los respetos, pero pienso que siempre la ciencia le ha pasado como a la Iglesia, ha estado detrás. Cuando ha ocurrido algo, pues detrás ha ido la ciencia y la Iglesia para poderlo demostrar. Eso Más así o lo ha menos. visto la historia tradicionalmente. Sí, yo creo desde luego que todo tiene una explicación científica. Para mí está muy Sí. claro. Quizás no soy tan radical como el doctor Rodríguez Delgado, pero para mí efectivamente todo ha de tener una explicación racional y científica. Yo no creo ni en espíritus, ni en demonios, ni en muertos, ni en vivos. Creo que todo tiene una explicación científica. Debe de tenerla. Me aferro a que debe de tenerla por lo menos. En eso coincide. Sí, evidentemente. Yo soy enemigo de demonios y de santos y de diablos para toda esa serie de fenómenos paranormales. En absoluto, en absoluto. Son producto del hombre, el hombre los tiene. Y si no, ahí están personas tan científicas y a última hora, si queremos decir tan materialistas, las dos mejores universidades del mundo que tienen las dos facultades más importantes son las rusas, la de Stalingrado y la de Moscú, y ahí han hecho los paragnostas fenómenos verdaderamente incomprensibles, y son científicos. Sí, pero mira, sí, yo no digo sí. que no sean científicos, yo lo que digo que la ciencia va atrás porque no los ha descubierto todavía, por No, supuesto. sí, en eso estoy de acuerdo. Sí. No. Mira, me lo habéis puesto en bandeja, porque es que en el libro este... Viene usted preparadísimo. Y usted, perdón, hombre, claro, el libro es de la felicidad y todo eso. Pero usted también, que a veces Esa- podemos Pero es estar- que hay, Eso de la es que hay felicidad un me capítulo interesa. que se llama A mí. El descubrimiento del espíritu inmaterial con metodologías materialistas. O sea, lo que yo no acepto es vuestra actitud, y ustedes perdonen, anticientífica, de creer que la ciencia es un monolito, es una torre de marfil. No, señor, estamos abiertos a todos. No. Hasta tal punto que entonces
Yo hablo del espíritu, porque ustedes dicen que por lo visto no creen en el espíritu, yo sí. Ahora, yo el espíritu lo defino y lo investigo con técnicas materialistas. Esto es muy largo para hablar. No, si esto En me cualquier caso, parece muy bien. tremendamente Yo no interesante. estoy- De acuerdo todos. Es decir, no Tremendamente estoy en contra interesante. de la Estamos de ciencia. acuerdo. El asunto solo se liga a través de la materia. Claro. Claro. Yo no estoy en contra de la ciencia. Estamos de Yo lo acuerdo. que estoy es quizá en desacuerdo con la postura de que mientras la ciencia no entiende, mientras la ciencia no Ahí está, sabe ahí está. y no ha sido ¿Qué es capaz de eso? ver, todo lo demás no Mira, ocurre. Sí, perdóneme, eso es perdóneme, inverosímil. Una cosa nada más, es que yo dije que usted había venido muy preparado, usted también, no le he dado ocasión. Tiene usted una muñeca de vudú a su derecha y Ah, sí, es verdad. realmente, aunque del vudú hemos hablado muy de pasado, a veces los temas hay que volver con ellos atrás. O sea, usted viene con un libro de ciencia y usted viene con una muñeca de vudú. Vuelve. Y están buscando No, las bueno. mismas Una cosas. muñeca a lo mejor. encontró un libro, ella Esto me puede. es una muñeca que me han dado, que yo no la he traído, pero me la han dado. Entonces, no, yo quería resaltar mucho esto porque francamente en estos últimos tiempos estoy como muy disgustada por temas que están ocurriendo en la sociedad y por medios de información incluso que están dando una información errada. Cualquier cosa que aparece, cualquier trabajo de magia que se encuentran por ahí dicen que es un vudú. Y eso no puede ser porque el vudú es una religión. Pero eso, perdone, pienso que no lo dice la prensa, sino que hay mucha gente por ahí que No, anda no, yo haciendo he este tipo leído de en cosas, una ¿no? revista hace poco, no voy a decir el nombre de la revista, por supuesto, una señora que hacía unas declaraciones referentes a una misa negra que había habido en un lugar de España y decía que es que se hacían ritos de vudú, macumba, misas negras. Y yo, claro, eso me pareció una palabrota que no estaba en el diccionario. Eso no tiene Tendréis que importancia. volver al Porque- folclorismo un sí, poco. nada. No, sí, pero es una información que se le da a la gente. Claro, la gente está Pero poco esto para qué informada. sirve, esta muñeca que usted tiene en la mano. Bueno, esta muñeca es folclórica más que nada porque esto se vende para los turistas en Nueva O sea que Orleans, tenemos una aquí, muñeca por ahí. absolutamente inofensiva en la mano y hay que empezar para decirlo. Entonces, Bueno, es bueno para tranquilizarnos, No tan ¿no? inofensiva, no tan inofensiva. Bueno. Es folclórica, pero no inofensiva. Entonces la enseñamos y la Esta dejamos. muñeca, por ejemplo, yo al verla así, pues pienso que es una muñeca que ya está preparada para hacer un trabajo, si no de magia negra, por lo menos de fastidiar por los colores que lleva, ¿eh? Claro. Entonces esta muñeca para hacer un trabajo de magia blanca pues habría que cambiarle algunas cosas, ponerle por supuesto si es una mujer o es un hombre, saber lo que es, porque aquí sí está puesto pero mal puesto. ¿Mm? Y otros colores. O sea, esta muñeca es folclórica, pero se puede hacer daño con ella una persona que conozca el vudú. Tengo que decir con el vudú que un rito de magia vudú para matar a alguien, No es de malas ideas, ¿eh? sí, bueno, no, solamente lo puede hacer un sacerdote de vudú, ¿eh? Es muy difícil que una persona que coja de repente un muñeco y se ponga a hacer cosas raras, le puede sonar la flauta por casualidad, pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil matar a la gente. O sea, y ahora mismo, actualmente en España, pues están dando casos de que a todo se le llama vudú. Pues ese señor ha cogido un muñeco y ha hecho no sé qué, no es un vudú, es un trabajo, ha intentado hacer un trabajo de magia negra, que yo no sé de dónde ha aprendido la magia, porque a mí me hace mucha gracia eso. Vamos a hablar de Pero, en cosas fin. positivas en estos minutos, que son los 5 Sí, últimos. sí, pero se es lo que recuerdo. quería resaltar, porque me merece todo el respeto la religión buduista, como me merece todo el respeto otras religiones, y entonces me parece un absurdo que se vaya diciendo por ahí que un trabajo de vudú, cuando se define una magia negra, porque los buduistas no solamente trabajan magia negra, ni la trabajan siquiera. Los budistas es una religión con sus ritos y con sus magias, pero magias a lo mejor para curar a una persona, para otra serie de cosas. Que alguien tenga una mala idea y haga un trabajo de magia negra, pero eso no quiere decir que el vudú sea magia negra, ¿eh? La búsqueda de la felicidad y el conocimiento es aquí a donde ha derivado definitivamente el coloquio y al que le vamos a dedicar los últimos minutos. Yo decía antes, pero lo repito, que son ustedes personas conocedoras, estudiosas, prestigiosas en sus distintos casos y que piensan de manera absolutamente diferente, como se ha visto en el coloquio de esta noche. Son quizás, por tanto, diferentes maneras de ver posibilidades para que la gente se acerque a estos temas de una manera positiva, que supere sus problemas, que las cosas le vayan mejor en la vida. ¿Esto puede ser tan simple como yo lo digo? Bueno, yo creo que sí, la felicidad y la infelicidad es sobre todo pues un exceso de cosas y de necesidades. Es feliz aquel que sabe estar
de acuerdo y satisfecho con lo que tiene. ¿Y esto cómo se consigue? Señor Valls, y a todos los demás que ya terminamos. Definiría que la felicidad personal consiste en un equilibrio y en una armonía que tenga en cuenta nuestra relación con Dios, con la trascendencia, nuestra relación con los demás y la sociedad, y nuestra relación con el mundo, con la naturaleza. Si falla alguna de esas tres relaciones, ciertamente se romperá, según mi criterio, esta armonía y, en definitiva, la felicidad del hombre. Señor Delgado, Mira. hacia la felicidad por la ciencia, como eslogan. No. Yo ahora, como he escrito el libro ahora lo estoy traduciendo al inglés, me he metido mucho y hay una cosa mala en mi libro. Y es que este libro está escrito desde un punto de vista, como diríamos, occidentalista, capitalista. Caramba. Y ahora metiéndome yo en ello, estoy pensando, ¿cuál es la felicidad occidental comparada con la felicidad de los orientales? Ahí iba yo, Completamente ahí iba yo. diferente. En un caso es la posesión de todo, de dinero, de mujeres, de esto, de lo Iba otro, yo. posesiones de todo. Y la oriental, completamente diferente. Es la tranquilidad, la paz interior, la paz espiritual. De manera que, después de escribir mi libro y de darle a la gente consejos cómo tienes que ser feliz, vosotros todos sirven porque sois occidentales y capitalistas. Por escribir el Usted segundo perdone. y De dirigido manera al que- otro, al otro pero yo creo continente. que ahora hay que empezar a ver el sentido oriental de la paz interior. Tiene que usted eso es otro decisivo. libro en perspectiva, por lo que Este veo. es. Es que me ha quitado la idea que era decir exactamente lo mismo, que para mí la felicidad está mucho en la filosofía oriental, por supuesto, la actividad en la inactividad. O sea, el no quemarnos por conseguir las cosas, sino coger las cosas cuando pasan cerca de nosotros. Y, desde luego, sin olvidar que la felicidad surge de dentro de la persona. Nunca las cosas de fuera nos van a dar la felicidad si nosotros no somos felices con nosotros mismos, que eso es súper importante. Primero ser felices con nosotros mismos y luego no matarnos por conseguir las cosas. Es esa inactividad dentro de la actividad de los orientales que a mí me encanta y que por Pero supuesto... tampoco es es el único aceptable. camino. Lo que tenemos a la conclusión que yo llego, Bueno, con esto en una acabo, sociedad occidental es la súper difícil, conjunción ¿eh? de los dos. Súper difícil. Hay que producir, hay que hacer cosas, ¿Ah, sí? hay que hacer tecnología ¿Hay quien ha dicho que no? y hay que tener paz interior. Así es que ¿Y quién ha dicho que oriental no? y No, occidental. no, Ah, es entonces que eso estamos de se puede acuerdo. hacer, pero no quemándose por conseguir sin las quemarse. cosas, no Pero sufriendo gozando. por Señores, ellas. fuera de tiempo prácticamente. Ya si tienen algún apunte, por favor, que sea muy breve sobre la felicidad, que pensamos que puede ser una buena manera de acabar este coloquio. Claro. Es el momento de hacerla. Una ¿Alguna manera muy apreciación por feliz. su parte, señor Vázquez, señor Olesa? Muy rápidamente, por favor. Que es muy difícil alcanzar la felicidad. Yo, desde luego, no he conseguido encontrarla. Los únicos casos que he conocido de auténtica felicidad vuelven a las mismas. Aquí yo. No, vuelven a las mismas. Es la gente que se conforma con absolutamente nada, pero sobre todo, desde el punto de vista occidental, no sale del oriental, es profundísimamente religiosa. ¿Está usted de No, acuerdo yo lo en que esto? creo, Muy es la palabra. rápidamente, por favor. Pues rapidísimamente, tan fácil que decir, mire, yo creo que la felicidad es algo de lo que lleva hablando el hombre desde que existe, que hay muchas clases de felicidades, pero está la felicidad de la rosa, de la flor, del geranio, del gato, del perro, del elefante, está la felicidad del hombre, muchas falsas felicidades, y la felicidad completa yo creo que el hombre no la va a encontrar en esta dimensión en la que nos encontramos en estos momentos, y a duras penas la vamos a seguir encontrando mientras sigamos haciendo literatura. Me encanta oír al científico que al final dice la paz del espíritu, pero también tengo que decir, y esto lo ha dicho al final, pero también quiero decir que todavía no sabemos lo que es el espíritu, y ahora me permite que quiera ser científico, no sabemos lo que es el espíritu, no hemos profundizado en este coloquio y difícilmente se puede profundizar en cómo se entra dentro de uno mismo. ¿Qué significa estar en armonía consigo mismo y en armonía con el universo? Todo eso puede ser literatura. Y le digo una cosa, solamente una cosa. Para conseguir la felicidad se necesita hacer una tal violencia. El reino de los cielos se conquista por la violencia, y no la violencia externa, es una violencia interna, porque no se consigue la felicidad sin un tipo de ascética, sin un tipo de mística, sin un tipo de tal. Es decir, hay muchas fórmulas para conseguir la felicidad, pero la felicidad no es una palabra. Aquí tenemos que ir cortando. Ha apuntado usted algo, Francisco Olesa, que va a ser motivo de un próximo programa, por cierto, y también decirle que si están ustedes interesados en estos temas de la parapsicología, en concreto tenemos ya un programa en preparación, una película elegida, se llama El fantasma de la señora Morrison. En cuanto la tengamos doblada y preparada para su emisión, montamos este debate sobre fantasmas y fenómenos parapsicológicos, que yo espero que sea tan interesante como el de esta noche. Mis disculpas, señores, por el ritmo al que les he llevado. Habían
tienen tantas cosas que preguntar que realmente les echo a ustedes a andar deprisa, pero espero que nuestros espectadores hayan disfrutado muy feliz. y aprendido, pues, al menos tanto como yo, en este coloquio. Solo invitarles a que la próxima semana, si quieren estar de nuevo con nosotros, sepan que el tema que hemos elegido es la homosexualidad, que vamos a ver una película y que su título es Una cama vacía, el viernes a las 10:30 en la segunda cadena a través del Espejo. Buenas noches.